Hola a todas y todos. Bueno, les vamos a presentar un análisis de coyuntura que preparamos a comienzo de año en dos momentos, como inicialmente hablar de coyuntura internacional y luego hablar de coyuntura regional y nacional para el periodo de 2022 y hasta la fecha una que otra cosa nueva que ha sucedido. Y pues eso con la intención de analizar el momento en el que estamos, político, pero también económico, etcétera, ver qué eventos pues digamos que caracterizan nuestra realidad sobre la cual podemos la que podemos analizar, pero sobre la cual podemos teorizar y ver pues, las cosas en una perspectiva libertaria. Entonces, en primer lugar, respecto a lo internacional del periodo 2022 del año pasado, hasta la fecha que vamos, un par de meses de este año, 2023, hay un evento que se destaca, digamos, un principal suceso central en la medida en que afecta y marcó, digamos, una diferencia importante y afecta muchas áreas de muchos ámbitos de la vida económica, política, social a nivel global. Tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania y posterior guerra abierta entre los dos estados, entre Ucrania y Rusia, del 24 de febrero, la invasión que se dio el 24 de febrero por parte de Rusia. Entonces, este evento, como lo destacamos como evento, digamos, principal y central al desarrollo de los demás eventos el año pasado. Entonces sobre ese vamos a hablar un poco. Igual, como lo comentó la compañera Camila, hay un texto de análisis que se sacó a propósito del primer año de la guerra, el que se dio el 24 de febrero de este año, donde está el análisis mucho más desgregado, mucho más explicado, detallado, que pueden revisar, están en el sitio web Grupo Libertario Vía Libre. Sí. Entonces, grupovialibre.org. Entonces, sobre el conflicto se pueden decir algunas cosas. Primero, uno de los conflictos de mayor escala en la historia contemporánea, que se ha prolongado y se espera se prolongue por muchos meses más, porque no tiene un fin previsto como en el mediano plazo. Sobre mayor escala hay como unos puntos de comparación importantes, en términos de digamos, la masividad de la confrontación, en términos de el número de muertes, en términos de los recursos que ha movilizado, etc. Por ejemplo, en términos de la crisis de refugiados que ha causado, que a la fecha, digamos, es la crisis de refugiados más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y a nivel global, digamos, como a un nivel cercano a la crisis de refugiados de la guerra de Siria desde el 2011, ¿no? Son 8 millones de desplazados hacia afuera del país. En el continente europeo principalmente han llegado a otros países europeos vecinos, Polonia, notablemente Polonia, entre otros, y 8 millones de desplazados internos dentro del país. Eso es parte de lo que podríamos, como uno de los elementos que podríamos invocar para explicar la masividad o para demostrar la masividad de la guerra. También ha dejado como una estela de destrucción en términos de vida y en términos ambientales muy grandes. A la fecha que se escribió el reporte en febrero, la guerra tiene aproximadamente 300.000 muertos, 200.000 de ellos soldados, combatientes, 100.000 por cada lado más o menos, y aproximadamente 8.000 civiles muertos, entre los cuales se encuentran 500 niños y niñas, y también 10.000 más o menos civiles heridos,
y como les digo, un desplazamiento muy grande, destrucción de muchas ciudades, y esa destrucción de ciudades y pueblos también se da en el contexto de no solo confrontación entre dos bandos pues militares, sino también masacres que se han perpetuado por los militares rusos, como la masacre de Bucha de comienzos de la guerra, en el que sí mueren unos cientos de civiles. También, bueno, el momento es de una ocupación militar sostenida, una ocupación militar de ciertos territorios a la fecha todavía se mantienen, del este y del sur de Ucrania, y la provincia de Crimea, que viene anexada desde el 2014. Entonces hay ocupación, hay anexión por medio de unos referendos, el gobierno ruso, el Estado ruso se anexa algunas provincias, pues referéndums ilegales e ilegítimos desde cualquier punto de vista, y también dominio, bueno, ejercicio de gobierno, ¿no? Pues con autoridades provisionales que están en las regiones ocupadas. Entonces esas personas ucranianas y rusos pues, están bajo la autoridad tutela de estos gobiernos provisionales o títeres. Eso más o menos al momento, y eso ha generado, entre otras cosas, que también nos impacta a nosotros, por un lado una reconfiguración como de la geopolítica y del campo político a nivel internacional, del balance de poder entre estados, por así decirlo, y unas crisis, una crisis económica global, que tiene que ver con una crisis de alimentos, una crisis financiera, una crisis energética. Respecto al primer punto de la reconfiguración geopolítica, está por un lado el avance de Rusia, que implica eso, la invasión a un país, la anexión, la ocupación militar de unos territorios y la pues, subsecuente anexión de esos territorios, y también una alianza, o se plantea un panorama pues, de alianzas. Bielorrusia se alía con Rusia y acepta a tropas en su territorio para la ofensiva militar, por un lado, y por el otro lado del otro campo, pues se fortalece la OTAN, esta alianza militar, con liderazgo importante de Estados Unidos, y pues con membresía de muchos estados europeos, ampliando incluso la membresía. Finlandia, hace un par de días, estaba en proceso de aceptación, lo acaban de aceptar, y pues Ucrania volvió a postularse para poder ser parte de esta alianza militar. Y los avances también en una línea de disputa interimperialista, ¿no? entre potencias imperialistas de dos bandos distintos. Eso pues sí, como que ha marcado esa reconfiguración, una expansión por un lado de Occidente, por así de esta alianza militar de Occidente, y pues por el otro, pues la avanzada imperialista rusa. Y a nivel de la crisis está esa crisis económica global importante. Por un lado, una crisis de alimentos que tiene que ver con un alza importante de los precios de los alimentos en todo el mundo, asociados a la escasez de trigo y al alza de precios de trigo, de cebada y de semillas, que se producían en tanto Rusia como Ucrania y se exportaban al mundo por medio del Mar Negro, que estuvo, pues esa exportación estuvo cerrada un buen tiempo, no se logró reabrir sino hasta después de unos acuerdos y una iniciativa llamada Cereales del Mar Negro, etc. Y unos países con unas dependencias grandes a estas importaciones de trigo, como Turquía, Egipto, Bangladesh, Irán, Yemen, Somalia, particularmente afectados, ¿no? Esto nos afectó también a nosotros los latinoamericanos, a todo el mundo,
pero ellos particularmente afectados porque tienen un porcentaje grande de dependencia a esos insumos, a esos alimentos y también a insumos para producir alimentos como químicos que no salieron de Rusia, del territorio ruso. También una crisis energética importante que afectó principalmente a Europa y los estados europeos, Alemania, por ejemplo, notablemente, bueno, a todos los, a España, Francia, a todos los estados europeos, la verdad, eh, asociada a que pues no llegaba más gas por las sanciones que le pusieron a Rusia, eh, gas y también petróleo. Gazprom les proveía del 80% de gas al territorio europeo, principalmente a Alemania, y pues eso llevó a una alza histórica de los precios de estos bienes energéticos y la precarización también de la vida de muchas personas. Y eso también implicó que iban a buscar otra vez expandir mercados y buscar estos bienes energéticos en otras partes, entonces eso implicó pues aliarse traer de Estados Unidos gas licuado, de Nigeria también, pero también depender más de los países de la península arábica para el petróleo. Y otra crisis financiera dentro del territorio ruso, causada básicamente por las sanciones a individuos, a figuras políticas, a empresas, etc. En relación con la guerra. Eso más o menos muy generalmente también una represión dentro del territorio ruso del gobierno autoritario de Vladimir Putin, represión a las protestas contra la guerra, entre otras, y pues una campaña de movilización llamada a prestar el servicio militar obligatorio, afectando a ciertas poblaciones étnicamente diferenciadas dentro del país ruso, que también pues generó mucha oposición. Y censura en los medios, restricción de ciertas libertades políticas, etc. Todo esto pues como se puede ver hay un impacto a nivel global, pero también hay otras tendencias generales a nivel global que se pudieron notar, una recesión, o bueno, se predice o se estima que la economía global puede entrar en recesión, y también pues un alza en la inflación de distintos países a nivel global, y una desaceleración económica, el segundo año de desaceleración. Entonces el crecimiento por debajo de lo estimado, que es uno de los indicios de que puede haber una recesión importante. Entonces un crecimiento nomás del 3.1% del PIB. Y pues el mayor aumento del precio de los alimentos, promedio del 11% en los registros contemporáneos, y pues también un aumento del promedio del 40% de los bienes energéticos, que tiene que ver con la guerra, entre otras cosas. Y un alza y unas medidas para poder, digamos que, enfrentar, digamos, el alza de la inflación con el alza de las tasas de interés en los bancos centrales de ciertos países, en el nuestro también. La Reserva Federal de los Estados Unidos también aumentaron las tasas de interés provisionalmente para poder bajar el alza de la tasa, que ellos también tuvieron un alza importante en su contexto, pero importante en todo caso. También está por un lado pues la situación económica, también está la situación sanitaria, que digamos no para de ser importante, aunque ha habido una especie de superación de la crisis del coronavirus, de la pandemia, pero todavía digamos es una situación que afecta a muchas personas. A la fecha se acumulan más o menos 6.721.000 personas muertas por COVID, asociada al coronavirus, que puede ser de hecho una cifra mucho más grande,
Y igual los efectos en la economía que ahorita se sienten tienen que ver con el impacto económico de la pandemia, que es nomás del 2020, 2021 y el año pasado. Y también una situación ambiental climática preocupante en términos de cambio climático. Pues siempre, todos los años, últimamente se han batido récords de temperaturas extremas, de veranos excesivamente con temperaturas muy altas, digamos, fenómenos climáticos no anticipados, como lluvias, inundaciones, como, sí, situaciones en las que nieva mucho, etcétera. Contextos que no cuentan con preparación en términos de infraestructura, en términos de solución de emergencias, etcétera, entonces cobran muchas vidas. Notable, o sea, respecto a este punto, la situación de Pakistán el año pasado, que las lluvias de entre junio y octubre le cobraron la vida a 1.700 personas y dejaron 12.000 personas heridas y más o menos como 4 millones de personas desplazadas y 14.000 millones de dólares de pérdidas. También igual asociados a la deforestación, pues al cambio climático por el aumento de la temperatura, por la emisión de gases carbónicos y entre otras cosas, derretimiento de glaciares, etc. Y ya para este año, pues cosa que es como una catástrofe natural, no necesariamente como asociada a la intervención pues de los seres humanos en la naturaleza, pero en todo caso importante, el terremoto del 6 de febrero de este año, que afectó a Turquía, Siria y Kurdistán, y a la fecha ha dejado 57.658 muertes, millones de desplazados y 121.000 heridos y heridas. Eso respecto como a las tendencias generales, muy, muy generales, que se pueden anticipar del año 2022 y lo que viene 2023. Y pues también hay unos casos importantes de cosas que vale la pena resaltar. Por ejemplo, la situación de conflictividad y guerra del año pasado. Se mantienen, digamos, unos escenarios de dictaduras dictaduras brutales, muy violentas, y con saldos de víctimas grandes, como es la dictadura de la Junta Militar en Myanmar, que tomó el poder por medio de un golpe de Estado en el año 2021, en febrero de 2021, y a la fecha, bueno, en 2022, febrero de 2022 se cumplió un año, entonces ya van dos. No, va un año, perdón. Van dos, no sé. 2 años. Y del mismo modo, pues, del mismo año, la situación del talibán en Afganistán, que ha generado conflicto armado en menor medida. Y bueno, también como un saldo de muertes, también se mantiene la guerra civil en Siria, ahorita pues igual bajo el gobierno del dictador Bashar al-Assad, y también la guerra civil en Yemen. Y golpes, en el golpes de Estado también se presentaron en el territorio, en el continente africano, en Burkina Faso se presentaron 2 golpes de Estado y en Sudán se han presentado en los últimos años algunos golpes de Estado y en una situación compleja en términos de seguridad, en términos de todo. Eso por un lado. Por otro lado están algunos conflictos, digamos que hubo algunas tensiones que se han desarrollado en conflictos, otras que no, entre Armenia y Azerbaiyán. Viene un conflicto de los últimos años. El año pasado pues hubo un importante como desarrollo, los 2 años pasados, de ofensiva de Azerbaiyán hacia Armenia, y después de una amnistía, al momento hay un bloqueo del enclave armenio dentro de Azerbaiyán, que se ha prolongado por muchos meses y pues ha producido una situación
crisis humanitaria importante, la gente no tiene que comer dentro de ese territorio. Y algunos conflictos que igual son recurrentes, se asocian a una situación de colonialismo, pero que siempre es importante reconocer, es pues dentro de Indonesia, digamos, el conflicto con y situación como de colonialismo con pues, los pueblos indígenas de Papúa y no menor el conflicto Palestina, que en los últimos años ha presentado como un incremento, como una radicalización en términos de violencia, en términos de todo, de la ocupación militar y el régimen de apartheid, y este año también pues notablemente se ha visto eso. En términos de luchas, pues se destacan el año pasado las huelgas y las protestas de los trabajadores de Foxconn y las protestas contra la política de cero COVID en China. En Francia ahorita que hay pues protestas de los pensionados por la propuesta de alza de la edad pensional, y además cómo se ha hecho la propuesta de alza y la represión policial. En Reino Unido se han presentado unos conflictos laborales importantes relacionados con mejoras, ciertos sectores que han peleado por mejoras salariales han entrado en huelga, los trabajadores de la salud, por ejemplo, los trabajadores y transportistas, y en Irán pues una pues importante ola de movilización que se mantiene hasta la fecha, a pesar de todo lo que ha sucedido en términos de represión, encarcelamiento, de personas y asesinatos pues, por parte del Estado, protestas importantes por derechos de las mujeres, en contra pues, del asesinato de una mujer kurda. Eso por otro lado, y por último, que sería también importante advertir algunos cambios pues, a nivel de políticos en los países centrales o el primer mundo, con pues algunos cambios y algunas elecciones que digamos que hay como unos gobiernos nuevos de centro en distintas partes del mundo, o de centro izquierda a veces, pero igual se advierte un crecimiento a pasos gigantes de la ultraderecha, por ejemplo en Europa, y que ya venía de los años anteriores. Entonces, cuando vimos a Bolsonaro, Trump, etcétera, siendo presidentes y otras personas con amenaza de ser presidentes de partidos de ultraderecha, muy nacionalistas o con políticas autoritarias, muy racistas, xenófobos, etcétera. Digamos, algunos de sus presidentes ya no lo son, digamos, Lula da Silva reemplazó a Bolsonaro y Joe Biden reemplazó a Donald Trump, pero en todo caso los partidos o las colectividades que representan pues siguen fortaleciéndose, y en las calles igual hay mayor presencia de grupos fascistas de todo tipo, nacionalistas, neonazis, esto, lo otro. Entonces eso es preocupante en cierto sentido. Pero en todo caso, en Alemania pues está de gobierno Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata, con apoyo de los verdes y los liberales. En Francia está Emmanuel Macron, de este movimiento de centro renacimiento, que le ganó a Marine Le Pen de Unidad Nacional. Agrupación Nacional. Y en España está Pedro Sánchez del Partido Socialista junto con Podemos. Igual en Bélgica se mantiene el mismo líder, en Canadá sigue Justin Trudeau, y pues en Estados Unidos está Joe Biden del Partido Demócrata, una política medio de centro de derecha. Igual en Nueva Zelanda y en Australia está el Partido Laborista en el poder. Entonces, sí, es como un escenario importante. Y otra cosa que nos parecía importante, y que es lo último, como advertir, es que hay una tendencia a nivel global de reacción contra los derechos de las disidencias sexuales y las mujeres. Bastante fuerte se nota, pero principalmente pues en Estados Unidos, que lo tenemos cercano, ¿no?
y también en el Reino Unido, etcétera. Hay bastantes leyes que se han pasado, por ejemplo en Estados Unidos, que son antitrans, abiertamente antitrans, o que son, digamos que afectan los derechos de las personas LGBTQI, y de las mujeres. Entonces, de los derechos reproductivos de las mujeres, por ejemplo, se revocó pues Roe versus Wade el año pasado, que digamos que permitía o posibilitaba que en los Estados Unidos se garantizara el derecho al aborto. Entonces ahora se restringe por pues, potestad de los estados individuales, y unos estados pues tenían unas políticas ya completamente restrictivas del aborto. Y algunas leyes particulares, leyes que tienen que ver con la prohibición del cross-dressing, algunas reformas educativas para, digamos que, suprimir o quitar ciertos elementos que ellos ven controversiales porque asocian con lo gay. Pues, reformas en los deportes, como prohibiciones a la participación de los deportes de las personas, que también eso implica, por ejemplo, pasar leyes para hacer exámenes, para hacer verificaciones de género, etcétera, y entre otros. Y en otros contextos, como en Escocia o en España, que se han pasado leyes favorables a la comunidad, de autoidentificación, por ejemplo, pero que han recibido una reacción fuertísima por muchos sectores de conservadores, no sé, fundamentalistas religiosos, o los conservadores más tradicionales, o ciertos, digamos, movimientos de ultraderecha que han cogido la causa de género como para atacar pues fuertemente a esta comunidad, etc. Entonces, son muy someramente, pero muy, muy por encima. Es como algunos de los elementos que destacamos del análisis del año pasado, de la coyuntura del año pasado. Igual hay muchas cosas muy, muy puntuales que no se mencionan siempre, pero bueno, algunos elementos sobre los cuales se puede discutir y que se le puede añadir más a la situación. Eso a nivel internacional, sin incluir América Latina, Colombia, que es como lo principal, ¿no? Este es el contexto del contexto nuestro, que en todo caso pues sí afecta en ciertos sentidos, y pues es importante tener en cuenta esas cuestiones de la realidad política global. Vale, yo continuaría pues con esa segunda parte que ya mencionaba Lu. Bueno, en América Latina y el Caribe, pues como dice Lu, hay una situación económica volátil. La CEPAL calculaba un crecimiento del 3.7 del Producto Interno Bruto de la región, que es una disminución frente a la recuperación de 2021, pero que igual pues sigue siendo importante, crece más pues que las economías de los países ricos, aunque hay una desaceleración pues desde la segunda mitad del año, que ha seguido en esta primera mitad del año. Y en paralelo, al igual que en el resto del mundo ya se mencionaba, pues hay un aumento histórico de la inflación. En promedio la región es de 6.8, que es pues la mayor en una década, y en algunos países en dos. Al mismo tiempo el desempleo se mantiene alto, digamos, lo de la crisis histórica de 2020 pues ha reducido, pero la recuperación, digamos, lo de otros sectores de la economía ha sido mucho más veloz, y bueno, el tema del desempleo en cambio se ha mantenido más o menos estable en toda la región, por supuesto afectando especialmente a las mujeres, a la población joven, a la población negra, etc. Hay un aumento muy grande en toda la región de la deuda externa, que aumenta en un 50% de la última década, digamos el fin del progresismo, el inicio de los conservadores, y ahora más o menos es del 44% del PIB de la región. Y ese aumento de la deuda externa además se relaciona con un aumento de la fuga de capitales, que viene desde 2017. Han salido de la región 163 mil millones de dólares,
pues por las inversiones de empresas multinacionales extranjeras que quizás quieren invertir más seguro, que están reinvirtiendo bien en Europa, Estados Unidos, etcétera. Hay también un crecimiento relativo de cierta, o sea, en medio de esa fuga de capitales hay de forma más marginal un incremento de la inversión extranjera frente a la crisis de 2020. Obviamente es muy bajo el punto de comparación, pero de nuevo está en promedios bastante más bajos que otros años. Y bueno, a nivel político, pues tenemos, digámoslo, la expansión de este nuevo ciclo progresista. Vivimos pues la crisis relativa pues del giro conservador, derechista, refrenada pues por las protestas populares de 2019, y un ascenso pues de una nueva y más tímida ola progresista con quizás condiciones económicas más precarias y demás. Y esa ola pues ahorita pues tiene unas limitaciones fuertes tanto en materia de agenda política como en materia pues de capacidad económica. En Argentina pues está el gobierno de Alberto Fernández del Frente de Todos, peronista, que afronta pues una gran crisis económica y también un debilitamiento político. Hay un envalentonamiento de la derecha macrista, incluso de la derecha más dura, y hay pues todo un intento del gobierno de correrse hacia el centro con la designación de Sergio Massa para acercarse al Fondo Monetario Internacional. Igual la economía del país tiene un crecimiento moderado alto, 4.9, pero pues la situación de inflación alta del 87.8, que este año ya se proyecta pues para más del 100%. Y es similar en muchos aspectos a la crisis económica pues del 99-2001, aunque sin el componente de estallido social, en parte por ser un gobierno peronista y en parte pues por todo este tejido asistencial que surge en parte pues tras el argentinazo, tras la rebelión popular, y de alguna manera como resultado de la presión en la calle, pero también para contener esa presión. En Uruguay, pues la calle Pou del Partido Nacional pues continúa con su agenda pues neoliberal. El país registra una inflación importante del 9%, un crecimiento del 5%. En Paraguay, gobierno de derecha de Mario Abdo Benítez del Partido Colorado vivió una situación de hecho de crecimiento del 0.3%, también de aumento de la inflación, y hay un escalamiento del conflicto armado reciente que tiene el país pues con el ejército, el EPP, con la insurgencia del EPP. Y en Chile pues continúa pues debilitado el gobierno de Boric y pues la coalición alrededor de Apruebo Dignidad. Pues se vio la derrota del proyecto constitucional con un amplio margen, de una derrota de alguna manera liderada, capitalizada por la derecha, y pues la idea de una reforma pactada pues a la Constitución, que recorta parte de los presupuestos, digamos, los más transformadores del proyecto constitucional anterior. Y en materia económica, pues el país crece moderadamente 2.3% y de nuevo una inflación alta. Y ahí hay una serie de conflictos patronales, el año pasado, por ejemplo, de los camioneros en el norte del país, y bueno, también de movilizaciones populares, por ejemplo, del pueblo mapuche, algunas movilizaciones sociales por la vivienda y demás. En Brasil, pues claramente el pivote de Sudamérica, que es tan importante pues para toda la realidad política regional, pues se vive la derrota en segunda vuelta de Bolsonaro, del Partido Liberal, y bueno, la tercera elección de Lula da Silva después pues, de haber sido liberado, exonerado de su proceso judicial. Sin embargo, en medio de la derrota presidencial hay un fortalecimiento del bolsonarismo en el Senado, en el poder regional, se conquistan las grandes ciudades, y una retórica muy fuerte de golpe militar, de desconocimiento de los resultados electorales, en medio de un corrimiento muy claro de Lula hacia el centro.
si pensábamos que Lula no podía ser más centrista, nos equivocábamos. Y bueno, esta alianza con aquí como vicepresidente y con toda la política tradicional, pues nos muestra eso. Hay un crecimiento lento de la economía y una inflación importante, ¿no? Es interesante de nuevo, pues los gobiernos neoliberales, conservadores, con una agenda antiinflación, también están experimentando una inflación importante y han fracasado, digámoslo, en diferenciar mucho sus países del resto de la región. En Bolivia pues continúa el gobierno de Arce, el movimiento al socialismo, se está procesando pues a los golpistas de la rebelión de 2019 y hay un crecimiento bastante menor frente a los años anteriores del 3.5% del PIB. Y hay de nuevo una gran movilización de la derecha en la calle, la derecha radical de Santa Cruz, sobre todo en la segunda mitad del año, alrededor de un censo, ¿no? En Perú tenemos pues toda la crisis política alrededor pues del gobierno muy débil de Pedro Castillo, de Perú Libre, que tenía ahí una situación bastante conflictiva con su partido. El intento de tercer juicio político para destituirlo, el intento de disolución del Congreso y elecciones anticipadas de Castillo, el freno que le pone el Congreso a esa situación y la destitución de Castillo por el Congreso pues de mayoría derechista, tanto fujimorista como de nuevas fuerzas derechistas, y la asunción de su vicepresidenta Dina Boluarte. Siempre recordar con estas cuestiones de los progresistas que Boluarte era vicepresidenta electa de Castillo, designada por su bloque político, como Temer era vicepresidente designado, aliado de Dilma Rousseff, digamos, una serie de alianzas que muestran un poco las limitaciones de los progresismos a la hora de construir pues con otras fuerzas, su tradicionalismo, digamos, y que sin mucha sorpresa muchos de esos personajes pues terminan con otras agendas políticas. Y pues obviamente quizás la principal lucha, al menos de este año en la región, pues fue de finales del año pasado, principios de pues fue la lucha de un importante sector del movimiento popular, sobre todo pues rural, del sur del país, por echar al gobierno de Boluarte, una lucha hasta hoy infructuosa, pero pues queda un gobierno debilitado. Hay una fisura además entre Boluarte y el Congreso, de mayoría fujimorista, mucho más dura, y bueno, hay un crecimiento económico lento o moderado del 2.7%, aumento de la inflación y demás. Venimos luego pues a Ecuador, tenemos el gobierno de Lazo, del movimiento Creo, que vivió toda una crisis de seguridad, especialmente pues en la zona costera de Guayaquil, y bueno, todo esto de la guerra contra el narco, atentados de bandas de narcos, que lleva pues a esta decisión de, por ejemplo, liberar la venta de armas en el país, que seguramente empeorará toda la situación. Hubo un paro nacional contra el alza de combustible, que no fue muy fuerte, y bueno, hubo un crecimiento relativo de la economía 2.7, pero de nuevo el banquero Lazo, uno de los hombres más ricos de Ecuador, pues no pudo resolver la situación. En Venezuela pues se presenta también un cambio político muy importante, la situación de doble poder que se había institucionalizado entre el gobierno paralelo de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Opositora, pues se disuelve en medio del silencio, pero pues también se disuelve en medio de la incapacidad, digámoslo, del gobierno Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela y la coalición del Polo Patriótico, pues para digámoslo, intervenir sobre el gobierno Guaidó, ¿sí? Hubo dos gobiernos durante varios años, obviamente Maduro controlando lo duro del Estado, Guaidó más el apoyo internacional, reservas internacionales, pero digamos, era una situación de doble poder porque tampoco Maduro pudo acabar con esa situación. Continúa pues la crisis humanitaria en medio de un cierto mejoramiento de la situación económica, un crecimiento importante del 12% del PIB, pero pues después de un decrecimiento casi del 80-75% en los últimos años. Y bueno, la hiperinflación es alta, es altísima,
pero está en un descenso importante, está en 155%, que es la menor cifra desde 2014, ¿no? Pues ya el boom petrolero en Surinam, continúan las tensiones Guyana-Surinam. En Panamá tenemos el gobierno de Corizo, del PRD, es un gobierno centrista, tiene un crecimiento alto, sin muchas sorpresas en Panamá, lo del crecimiento del PIB también pues por la inversión bancaria. Y bueno, hubo una serie de protestas populares contra el alza de costo de la vida el año pasado. Costa Rica hubo elecciones, ganó un candidato de derecha, Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático. Costa Rica tiene intención de acercarse al bloque de Alianza del Pacífico, un crecimiento del 4.4 del PIB y bueno, de nuevo una inflación histórica. En Nicaragua pues tenemos la formalización de la cuarta elección consecutiva pues de Daniel Ortega, de pues un gobierno pues autoritario, vaciado pues ya de muchos de sus contenidos sociales. Está en la situación de relativas sanciones económicas de Estados Unidos. Y bueno, las últimas decisiones de liberar un grupo de presos políticos, pero privarlos de la nacionalidad, y en medio de sus tensiones con la jerarquía de la Iglesia Católica de ese país, pues a limitar algunas de las procesiones, un gobierno que tiene un discurso conservador y católico muy importante. Hubo un crecimiento del 3.8% y una inflación del 11.9% en Nicaragua. En El Salvador pues tenemos el gobierno autoritario de Bukele, que completa ya un año largo de estado de excepción. El partido derechista Nuevas Ideas es el de Bukele. Esta reducción que hemos visto en Colombia y se ha visto en otros países de la índice de criminalidad en medio pues de violaciones masivas pues de derechos humanos. Todo esto de la guerra contra las maras, que tiene muchos aspectos de guerra pues contra los pobres que viven en barrios donde actúan las maras. Hubo un crecimiento pequeño en medio de toda la retórica de Bukele del Bitcoin y de la especulación, en medio de todo un crecimiento bastante modesto del 2.6% y una inflación en alza. En Honduras hay pues un cambio histórico importante, la asunción del gobierno de Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación, pues que era la antigua compañera de Zelaya. El procesamiento y el envío del expresidente Hernández a Estados Unidos por complicidad con el narcotráfico y bueno, un cierto crecimiento económico. Guatemala está la presidencia derechista de Yamatei del partido Vamos, que sufre un intento de asesinato y bueno, una serie de legislaciones en el Congreso a propósito de lo que mencionaba Lu, pues contra los derechos sexuales de las mujeres y las disidencias y demás. De nuevo es condenado un expresidente, Pérez Molina, por un caso de corrupción. Y bueno, de nuevo, alta inflación, crecimiento medio. Belice pues tiene una situación parecida. Y bueno, en México está López Obrador del Morena, que se fortalece relativamente tras el referendo de revocatoria, que paradójicamente terminó apoyando ese referendo del partido del gobierno para fortalecerse. Hay una serie de protestas cívicas lideradas por la derecha contra la reforma electoral y ahí pues continúa un poco la crisis por la situación de derechos humanos en medio de la guerra contra el narco, que en medio de todo el gobierno ha continuado. Crecimiento pequeño moderado del PIB del 2.9%. Y bueno, pasamos al Caribe. En Cuba pues está el mandato de Díaz-Canel. De todas maneras continúa la crisis económica, pues que muchos comparan con el periodo especial de los 90. Hay un crecimiento lento del PIB, pero una inflación alta. Y bueno, hay unos descensos de la industria turística y demás que han afectado pues a la población. Y bueno, se mantuvieron el año pasado muchas protestas populares contra la precariedad, los cortes de luz que el gobierno enfrentó de forma muy, muy autoritaria. Y bueno, se mantiene como el encarcelamiento de los activistas que estuvieron participando de los movimientos de 2019-2020. En Dominicana está Abinader, de centro derecha. Hay un crecimiento un poco mayor y de todas maneras pues toda una situación de histórica inflación y demás. En Haití está Ariel Henry,
el gobierno interino sufre un intento de asesinato finalmente frustrado, pide la intervención militar de Estados Unidos que no consigue, pide la intervención de la ONU que no consigue, y bueno, toda esta situación de fragmentación de poder, de control de las pandillas sobre la capital y demás. Haití decrece menos 2 puntos su PIB y bueno, tiene una inflación alta. En Jamaica, pues un régimen conservador que también crece poco. En Puerto Rico, Pierluisi continúa pues su apuesta por la estatalidad, por incorporar plenamente Puerto Rico a los Estados Unidos. Y bueno, la administración colonial tiene un proyecto de privatización energética. Y bueno, hay una serie de cambios en las Antillas menores. Y en materia de luchas, bueno, pues destacar lo que hemos mencionado de Perú, destacar esta idea de que el modelo de Bukele en El Salvador, que tiene unos ecos ahí en nuestra experiencia pues con el uribismo importantes, pues se ha hablado de como un modelo para toda Centroamérica, pues lo que no deja de ser muy problemático. Y bueno, esta idea de una derecha, una nueva derecha que se moviliza contra los gobiernos progresistas y bueno, por su propia agenda, y bueno, puede tener impactos importantes en la agenda política de la región. Tenemos pues esta rebelión contra Boluarte en Perú, que logra generar una importantísima crisis política, pero pues y genera también una fuertísima represión gubernamental y demás, pero no logra tomar el gobierno. Las rebeliones de 2019 tampoco lo lograron, ni en Chile, ni en Ecuador, ni en Colombia, con la única excepción pues de Puerto Rico. Entonces, pues eso no quiere decir que la protesta peruana esté muerta, pero es claro pues que por el momento no se ha conseguido pues el objetivo pues de los que se movilizan. Y bueno, ya en particular en nuestro país, la CEPAL calculaba un 8% de crecimiento de la economía, que es una ligera disminución frente a 2021, pero pues es un crecimiento importante. Pues es uno de los mayores de la última década. En la inflación también es alta, 12.2%, que como sabemos pues es más alta en el caso de alimentos, que puede estar 18 o 20%, y sin embargo es una mejora frente al año anterior. El desempleo pues sigue siendo bastante alto, al igual que en el resto de la región. Los otros indicadores mejoraron más rápido y el desempleo bastante más lento, y bueno, golpea sobre todo a las mujeres, a los jóvenes y demás. La brecha sexual, por ejemplo, el desempleo para mediados del año pasado era 9.65 para los hombres y 15.55 para las mujeres. La balanza de pagos del país pues sigue aumentando su déficit comercial, importa más de lo que exporta. Es una tendencia pues de ya varias décadas y bueno, que no se ha revertido. Una balanza comercial negativa en ese sentido de 14.479 millones de dólares según la CEPAL. Hay una también salida de algunos capitales, un poco por el miedo a el fantasma de la revolución petrista o algo así, pero bueno, también una tendencia general de reubicar los capitales en mercados más seguros en tiempos como de incertidumbre económica que se da en toda la región, incluidos países con gobiernos de derecha. En el terreno político, pues sabemos pues que se dio pues el gran cambio pues de administración política. En medio de todo empezó la cosa pues con la derrota electoral del Centro Democrático, crisis de formaciones neoliberalistas como el Partido de la U, Cambio Radical, que quedaron sin mucho norte estratégico, crecimiento pese a todo de partidos tradicionales como el conservador y el liberal reabsorbiendo parte de esos votos uribistas desencantados, crecimiento relativo del centro y bueno, triunfo de la alianza electoral Pacto Histórico de varios partidos y fuerzas, pero que bueno, que es una alianza electoral bastante fragmentada.
luego pues se dan estas consultas partidistas con los buenos desempeños de la consulta de izquierda y de la derecha. Sin embargo, pues se da este fiasco de incluir al uribismo dentro de la consulta derechista, luego el fracaso de la candidatura de Gutiérrez en la primera ronda, el ascenso de esta figura de Rodolfo Hernández, pues con un discurso autoritario, antipolítico y que capitalizó bastante, digamos, el descontento con el sistema político, pero desde una posición más tradicional, de derecha, ¿cierto? Y bueno, finalmente en esta situación de la segunda vuelta electoral, pues la victoria, hay que decir, estrecha, pues de la propuesta de Gustavo Petro en su alianza con Francia Márquez, el 50.44% de los votos en esa elección. Es un cambio histórico similar al de López Obrador en México, Castillo en Perú, Castro y Zelaya en Honduras. Son nuestros países pues de tradición muy derechista y bueno, es relevante en ese sentido. Es importante decir que es un gobierno con minoría en el Senado que entra viendo la experiencia, por ejemplo, peruana, entra hablando claramente de la necesidad de hacer alianzas con sectores del centro y la derecha. En la segunda vuelta la importancia que adquiere el santismo de derecha pues es grande, es mayúscula, y eso pues condiciona toda la agenda y todo el programa de gobierno desde el inicio, ¿no? Esa necesidad de contar con mayoría legislativa también pues condiciona los ministerios, las políticas, las reformas. En economía, perdón, en materia de reformas sociales, pues el gobierno apoya como su primera ronda de reformas, sobre todo la reforma tributaria, que era como la que se planteaba, era la inicial de todas las demás, y también un avance ahí tímido en la reforma rural, y en ese sentido pues la reforma tributaria se busca pues para financiar pues todo el resto del programa, lo hemos escuchado. Ahí está esta escalada histórica del dólar que llega cerca a 5.000 pesos, luego desciende ligeramente, pero se mantiene pues en un promedio bastante alto, viniendo también de unos años también donde ha estado alto. Y bueno, tenemos una situación importante en materia invernal. Tenemos pues 3 años de fenómeno de la Niña, récords históricos en lluvias y bueno, cientos de miles de afectados por la temporada invernal, 200 personas muertas por inundaciones, deslizamientos y demás. Y bueno, pues esta situación de agravamiento de la crisis climática, ¿no? que ya en lo inmediato ya está golpeando también nuestro país. A una cuestión, por ejemplo, de la primera ola de reformas, pues que estaba la reforma agraria. El gobierno había hablado de expropiar con indemnizaciones 3 millones de hectáreas, luego subió la cifra a 5 o 6, que básicamente según el Censo de Naciones Unidas del Campo son el 9% o el 18% de las tierras dedicadas a la ganadería extensiva en el país. Más o menos el plan abarca un 20% de las tierras de la ganadería extensiva. Los gobiernos frente nacionalistas parecerían pues la radicalidad comunista en comparación con ese porcentaje y bueno, con indemnizaciones a gremios como FEGAN, que bueno, que es todo el debate pues de cómo si se debe o no avalar pues ese despojo rural. Y hay una situación muy interesante que pues con el triunfo de Petro se despertaron una serie de invasiones rurales y urbanas de predios, incluso campamentos que ponían con el nombre de Petro, pero pues que un poco el Estado con su inercia pues enfrentó pues con desalojos, con contención y con represión. Bueno, un cambio importante en lo legislativo vino más de la Corte Suprema, la despenalización del aborto hasta la semana 24, tras una batalla jurídica bien larga e importante. Y bueno, en materia de convivencia y de seguridad, pues hay
un avance positivo, por supuesto, de conversaciones de paz, de retomar las conversaciones de paz con el ELN, un poco después con un sector de disidencias de las FARC, y bueno, esas conversaciones con autodefensas gaitanistas, rastrojos costeños, bandas de Buenaventura, que sin embargo luego se fragmentan y se rompen, ¿no? Es un escenario pues complejo, la derecha presiona contra la negociación con las bandas, y bueno, hay todo un problema ahí de fragmentación pues de los actores armados. Lamentablemente el número de líderes sociales asesinados sigue siendo muy alto. Tenemos 189 en 2022, hay hasta desde el 2016 1.475 líderes asesinados según los registros de Indepaz. Tenemos un agravamiento de algunas consecuencias del conflicto, sobre todo confinamientos forzados, que llega a 95.000 personas, y desplazamientos, que es un poco menor, de 70.000. De alguna manera han primado más los confinamientos, que nadie sale de la casa, que la región está paralizada por orden armada, que los desplazamientos, que igual son un montón, son 70.000 en 2022. Y bueno, en materia de luchas, ya como para cerrar, no extender, pues vemos que hay pues obviamente un previsible volcamiento de la derecha pues a la calle, a la protesta. Ha convocado pues una serie de jornadas, primero contra la reforma tributaria, también de los sectores cristianos fundamentalistas contra proyectos de educación sexual, y ahora pues contra los proyectos de reforma de la salud y del trabajo, de pues la laboral. Hay una política de tregua de las organizaciones sindicales mayoritarias, pero también la mayoría de organizaciones rurales, indígenas, y de apoyo a estas movilizaciones que terminan al frente del Palacio de Nariño, y Petro llega 6 horas tarde y la gente igual, bueno, mucha gente ya se va, pero pues digamos están muy centradas en torno a la convocatoria presidencial. Sin embargo, no se ha acabado la movilización, no se ha acabado la lucha. Hay pues movilizaciones, por ejemplo, de un movimiento de mujeres, de movimiento de disidencias sexuales, y ha habido también pues protesta social, por ejemplo, de los sectores estudiantiles alrededor de este debate de la reforma a la educación superior. Trabajadores del SENA por aumento de planta en medio de esta oportunidad que podría suponer este gobierno para cambiar un poco la estructura de subcontratación en el Estado, de sectores de educadores. Digamos, no está apagada la lucha, pero sí la tregua ha afectado. Y pues más la última actualización, justamente en estas semanas, pues tiene que ver con que previsiblemente, como todos sabían que iba a ocurrir, nadie se puede dar demasiado sorprendido, pues la alianza de pacto histórico con los partidos uribistas y tradicionales pues se fue resquebrajando, y ahorita pues está esta tensión al interior de la coalición de gobierno, pues con el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U alrededor del apoyo en la reforma a la salud. Los sectores más gobiernistas de los conservadores fueron desplazados, volvieron al poder los sectores pues uribistas que estuvieron con Uribe, con Santos y con Duque, entonces es la verdad una situación bastante previsible, pero que se le complica al gobierno en términos pues de apoyo legislativo pues para sus reformas y apoyo, digamos, en el poder regional. Eso era como la reflexión de lo latinoamericano y lo regional, y bueno, pues ya entraríamos por supuesto pues en la dinámica de la discusión, del debate sobre lo que estuvimos planteando.